¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, como siempre, abordando temas de la economía, de los mercados, de cómo está la situación y sobre todo hacia dónde nos dirigimos. Y más aún ahora que hemos tenido ya cambios en la Reserva Federal, con Kevin Warsh a la cabeza, con propósitos de nuevas políticas monetarias, pero con Trump por otro lado, pues intentando mover sus intereses, ¿no? Entonces vamos a ver porque se abre un espacio económico interesante de aquí a final de año y hay que ver qué es lo que tenemos por delante y también qué estrategia puede hacer el inversor ante este clima. Y para hablar de todo esto, como siempre me acompaña por aquí Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, como siempre, gracias por la invitación. Siempre un placer por aquí y os invito a los que veáis nuestras charlas, que sé que sois muchos, pues que para apoyarla, tanto en mi canal como en el de Juan Ramón Rayo, que dejéis vuestro me gusta, que tardáis muy poquito en hacerlo, y también que os suscribáis al canal y activéis la campanita, que muchos no estáis suscritos, y agradecemos que os suscribáis a nuestros canales. Eso que quede por descontado. Quería comenzar por esto último que hablaba, ¿no? Ya hemos tenido un cambio en la Reserva Federal. Hemos tenido también datos de inflación que han ido mejor de lo esperado y tenemos una hoja de ruta que es incierta, ¿no? Que quizá pueda haber subidas de tipos de interés, pero ya más de cara al 2027, no tanto a 2026, hay muchas dudas y hay un choque importante entre las pretensiones de Trump y una vez que nombra a Kevin Warsh y quizá el resto de la Reserva Federal. Para ti, ¿qué panorama se abre con todo esto y también con la inflación? Que el mismo Wars decía que parecía que estaba derrotada, pero tampoco parece que el frente de Oriente Medio se haya cerrado del todo, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viendo este puzzle hasta ahora? Sí, aquí se solapan varios temas, ¿no? El primero es que estamos debatiendo sobre si se van a subir o no los tipos de interés, pero obviamente la pretensión que tenía Trump cuando nombra a Wars no era esta, no era dejarlos igual o subirlos un poco, era bajarlos de manera apreciable y significativa. Eso es lo que le estuvo exigiendo durante mucho tiempo a Jerome Powell y por lo que lo estuvo atacando sin cesar. Y eso no parece que esté encima de la mesa. Se descontará una subida o ninguna en función de si el dato de inflación más reciente va mejor o peor de lo anticipado por el mercado, pero nadie anticipa en el mercado que los tipos de interés, no sé, se vayan a colocar en el 2%, como se llegó a decir en algunos momentos, incluso por Scott Bessent. Entonces, esto creo que motiva una primera reflexión sobre por qué razón, si Trump nombra a un señor para que baje los tipos de interés de manera apreciable, no los está bajando ni se tiene en la cabeza bajarlos de manera apreciable. Y luego, claro, el segundo tema derivado o conectado con el anterior es, bueno, y aceptando esa restricción de que no los va a bajar de manera significativa, van a subir o se van a quedar igual, ¿no? Y eso pues depende mucho en efecto de varios factores, que son todos ellos o todos ellos tienen una cierta influencia sobre la inflación. Has mencionado el tema de Oriente Medio, que ha sido el responsable del dato de deflación mensual que conocimos hace unas semanas y merced al cual el mercado reorientó sus expectativas de si se iban a subir o no los tipos de interés a corto plazo. Pero claro, Oriente Medio fue responsable de ese buen dato de inflación o incluso deflación, porque parecía, esa era la expectativa del mercado, que ya estaba todo resuelto, el petróleo cayó por debajo de los $70, etcétera. Ahora estamos en una situación inversa. Parece que esto se puede enquistar y que podemos estar alternando guerra fría caliente continuamente con el estrecho de Hormuz sin reabrirse o sin normalizarse del todo. Por supuesto, esto puede cambiar en 2 semanas porque ya sabemos cómo es Trump. Un día te dice que va a arrasar el país y que la civilización va a dejar de existir y al día siguiente puede estar rogando un acuerdo con hechos consumados, ¿no? Pero ahora mismo la visión respecto a Oriente Medio es esa. Ahora, no diría que únicamente sea Oriente Medio lo que puede explicar si se suben o no se suben los tipos de interés. Creo que hay otros factores que además conectan con lo que mencionaba antes, de por qué no se van a bajar de manera muy fuerte los tipos de interés. Hay otros factores que tensionan o recalientan la economía y que por tanto dificultan que pueda haber una bajada más importante de tipos. Uno son las emisiones de deuda pública del Tesoro, que siguen siendo muy elevadas. El déficit público de Estados Unidos sigue siendo muy alto, sobre todo para una economía que está creciendo, que está en expansión.
Y la otra es el boom inversor de la inteligencia artificial, sobre todo en centros de datos, pero no solo en centros de datos, también cada vez más en electricidad, por ejemplo, o en, bueno, todos los inputs necesarios para montar los centros de datos. La electricidad es uno de ellos. Y claro, ese boom inversor, mientras se mantenga y se refuerce, dificulta bajar tipos de interés, porque si ya tienes un exceso de demanda de inversión en relación con la oferta de financiación que te está impulsando los tipos de interés al alza, ¿no? Oferta y demanda de financiación, pues claro, si tú intentas evitar que suban los tipos de interés atándolos a la baja, pues ahí lo que estás haciendo es alimentar con crédito no financiado vía ahorro ese boom inversor, y eso puede tener consecuencias negativas no solo sobre la inflación, sino incluso sobre la asignación de capital a largo plazo. Entonces, ese es otro factor a vigilar, el del boom inversor de la inteligencia artificial. Y digo que es un elemento a vigilar, por supuesto, por los inversores, pero también por la FED a la hora de articular su política monetaria, porque es un boom que de momento parece que sigue fuerte, pero que puede revertirse en cualquier momento por razones muy variadas. Hace unos días se hizo público el modelo Química 3, que de alguna manera pues atacaba la línea de flotación de la tesis inversora en el ecosistema de inteligencia artificial de Estados Unidos. No digo que eso sea ni mucho menos el argumento definitivo para pinchar este boom inversor, pero claro, si se suceden muchos de estos movimientos que van restando rentabilidad esperada a la inversión en IA en Estados Unidos, pues eso por definición revierte el flujo inversor, y ahí sí tienes un enfriamiento importante de la economía, y ahí sí podrías tener las ansiadas rebajas de tipos de interés, pero porque la economía iría mal, no yendo bien bajadas de tipos. Claro, con todo este esquema que comentas y también las declaraciones que ha tenido Kevin Wars en sus últimas apariciones, la duda es para el inversor si se van a seguir presionando las rentabilidades de los bonos hacia arriba, si también se van a castigar activos como el oro, que lo hemos visto muy penalizado. Mm. ¿Qué movimientos podemos esperar ahí en los mercados ligado a estas políticas monetarias que estás comentando? Bueno, ahí depende de dos cosas. Primero, o por simplificarlo, ¿no? Un factor sería cuál es el tipo de interés de equilibrio a largo plazo o el tipo de interés natural, tal como lo denominan algunos. No es que me guste demasiado esta última denominación, pero para entendernos. Es decir, hacia dónde lleva el mercado los tipos de interés a largo plazo. Y eso tiene que ver mucho con los factores que he mencionado antes. Si el boom inversor de la IA sigue, si las emisiones de deuda por parte del Tesoro siguen, pues eso impulsa al alza los tipos de interés. Ese es un factor. Y el otro es cuánto quiera la Fed modular, intervenir, manipular, entre comillas, esos tipos de interés que está fijando el mercado a largo plazo. Porque la Fed no fija el tipo de interés a largo plazo, fija el tipo de interés de su política monetaria, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de interés en parte se puede arbitrar con el tipo de interés a largo plazo, y por tanto puede influir sobre él. Entonces, si la Fed tiene un objetivo ya no de tipo de interés propio, que eso es legítimo que lo tenga, sino también de tipo de interés a largo plazo, quizá no para la deuda privada, pero no es en absoluto inverosímil que lo tenga para la deuda pública, es decir, que no quiera que, no sé, que el bono a 10 años se vaya por encima del 5, pongamos por caso. Claro, ahí ya tienes que jugar con los dos. Si el tipo de interés de mercado tiende a subir y la Fed está dispuesta a evitar que suba, pues ahí sí que se tendría que desplegar una política monetaria mucho más expansiva, y eso pues beneficiaría, por ejemplo, a activos como el oro, ¿no? Si en cambio se espera que el tipo de interés a largo plazo suba y que la Fed lo deje subir, que también podría suceder, pues ahí el oro sería muy castigado, porque al oro le perjudica sobre todo la subida del tipo de interés real. Entonces, si la Fed deja que los tipos reales suban, eso es malo para el oro. Si en cambio el tipo de interés de mercado va cayendo, porque por ejemplo pincha la burbuja de la IA, y la Fed acompaña esa caída, ¿no? Con una política monetaria acomodaticia, que es lo que sería esperable. Es decir, no veo un escenario, es teóricamente concebible, pero no veo un escenario en el que la economía pinche el tipo de interés
de mercado caiga y la Fed adopte una política monetaria restrictiva, salvo que hubiese una inflación altísima. Si no pasa eso, no veo ningún escenario. Entonces, en esa caída acompañada por la Fed del tipo de interés, el oro también saldría beneficiado. Entonces, bueno, depende qué suceda, ¿no? Qué suceda en el mercado y qué suceda con la actitud intervencionista, digámoslo así, de la Fed sobre los tipos de interés de mercado. No te sé decir, mi percepción es que Wars tiene una visión bastante poco activista de la Fed para tratar de manipular los tipos de interés. Lo que pasa es que no ha sido nombrado para eso, de ahí la contradicción, ¿no? Es decir, Wars, por su formación, incluso por sus declaraciones públicas y su falta también de declaraciones públicas, parece que se quiere desentender de arbitrar los tipos de interés, que su objetivo es luchar contra la inflación con la herramienta que tiene para luchar contra la inflación, que es el tipo de interés a corto plazo y la regulación de las reservas que va de la mano. Pero claro, Trump y Bessent en parte no quieren eso. O sea, Trump desde luego no y Bessent en parte no, sino que quieren mantener el tipo a largo plazo bajo. Entonces, bueno, veremos qué hace la Fed. Y veremos qué hace también el tipo de mercado en función de pues, si el boom de la IA sigue, si la emisión de deuda pública sigue, si la guerra en Irán se recalienta y eso hace subir las expectativas de inflación, etcétera. Ligado con todo esto, que además me parece interesante, antes de pasar también precisamente a la estrategia más adecuada dentro de este entorno, que yo creo que al inversor le interesa, pero ¿qué te da la sensación que pueden hacer o hacia dónde pueden dirigir el dólar? ¿Puede haber más presión bajista hacia el dólar como vimos años atrás? Pese a este fortalecimiento que hemos tenido estos últimos meses y más, ¿crees que el foco de largo plazo dentro de la estrategia de Trump y de Kevin Warsh ahora también en la Fed, que esto no es cometido per se de la Fed, ¿no? Pero ¿la estrategia crees que va a ser de presión hacia el dólar, hacia abajo? No sé hasta qué punto, o sea, que Trump quiere un dólar, bueno, tampoco lo sabemos muy bien, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Aparentemente quiere un dólar barato, pero al mismo tiempo también quiere un dólar que reine sobre el mundo, ¿no? No quiere que haya competencia internacional de divisas, que sería un mecanismo por el que se abarataría el dólar, porque el dólar en parte está estructuralmente caro, porque actúa como moneda de reserva global y por tanto tiene una demanda global muy fuerte. Si se permitiera que hubiese otras monedas de reserva globales, o al menos que Estados Unidos no las machacara si surgen, pues eso contribuiría a reducir la demanda global del dólar y por tanto a depreciar su tipo de cambio. Pero Trump quiere dólar más barato y que solo gobierne el dólar internacionalmente. Pero bueno, suponiendo que Trump sí quiera un dólar más barato, a pesar de que no lo facilite, lo que no tengo ni mucho menos claro es primero que Wars siquiera tenga una opinión sobre cuál deba ser el tipo de cambio del dólar. Y segundo, que si la tiene, sea favorable a un dólar mucho más barato. La verdad es que no lo tengo claro. Mi sensación es que él no quiere jugar con el tipo de cambio del dólar, no quiere influir sobre él, salvo que fuera una ruta de importación de inflación y entonces hubiese que de alguna manera controlarlo, pero en estos momentos, desde luego, él no está, al menos eso ha dicho, por la labor de usar la política monetaria, y en este caso la depreciación monetaria, como vía de estímulo o de transformación económica de los Estados Unidos. Si algo creo que ha venido a traer Wars, o eso cabe esperar, a la Fed, es un cierto estrechamiento del mandato de la Reserva Federal, más que una amplificación en múltiples frentes de todos los temas de los que se tiene que ocupar la Fed. Creo que Wars lo que quiere es cuidar el dólar, cuidar la inflación y para eso pues articulará la política monetaria que considere más adecuada, pero ni lucha contra el cambio climático, ni cosas de estas que no son responsabilidad de la Fed ni han de serlo, e incluso diría que dentro del doble mandato va a priorizar más el mandato de la inflación que el del empleo. Yendo un poco a estrategia, que al final este esquema pues abre muchas preguntas e interrogantes a los inversores, y yendo al grano, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo de alguien que tiene ahora 10.000 euros disponibles para Ujú. invertir y que ve este escenario, ¿no? Una Fed que puede que vaya sin prisas en cuanto a bajadas de tipos de interés, incluso con el debate de alguna subida, una inflación persistente, un mercado inmobiliario, que luego hablaremos de él, que está como está, y en Estados Unidos, pues con un acceso a la vivienda también muy complicado. Al final,
¿Qué debería hacer ese inversor que tiene 10.000 euros? ¿Invertirlo todo de golpe? ¿Hacerlo progresivamente con aportaciones periódicas? Para ti, ¿cuál sería esa mejor estrategia? Claro, eso depende mucho de la información o del juicio o de las expectativas que tenga cada cual. Si uno cree que la bolsa solo tiene recorrido al alza, pues entonces, claro, lo ideal sería invertirlo todo de golpe, porque lo inviertes ahora y te vas a comer, según esa expectativa, una fuerte subida. Si uno cree que la bolsa va a pinchar y que va a caer mucho, pues entonces lo lógico sería esperar a ese pinchazo y a meter tu ahorro en el momento que consideres que está más baja y que no va a seguir cayendo. Sin embargo, como es muy complicado en general y también en un momento como en el actual, en el que ya hemos visto que hay tantas incertidumbres sobre incluso lo que vaya a hacer la Fed, que no está claro porque yo mismo decía Wars. Parece que quiere hacer una cosa, pero le han nombrado para hacer otra. Claro, si hay tantas incertidumbres sobre qué va a pasar con los mercados y el ritmo al que va a pasar, porque tú puedes decir, bueno, yo creo que van a pinchar, ya, pero ¿cuándo van a pinchar? Y hasta que pinchen, van a subir, van a bajar, o la bolsa va a subir, ¿vale? Pero ¿en qué momento va a subir? Puede caer antes, ¿no? Hay una estrategia razonable para el inversor que no tenga una opinión muy fuerte sobre qué va a hacer la bolsa en el corto plazo, corto medio plazo, es ir haciendo aportaciones periódicas a un plan de ahorro o a una cartera de activos personal, porque es una manera más o menos neutra de ir adquiriendo progresivamente exposición a esos activos que quieres comprar. En lugar de jugártelo todo a una carta, de meto todo el dinero ahora, si ahora, a partir de ahora la bolsa sube, gano, o si a partir de ahora la bolsa cae, aunque, o sea, aunque suba a largo plazo, si en 2 meses cae, claro, si lo he metido todo ahora, he desaprovechado esa oportunidad de entrada dentro de 2 meses. En cambio, si vas haciendo aportaciones periódicas, pues sí, ahora compras, si el mes que viene sube, pues has comprado más caro que si lo hubieses comprado todo ahora, pero si el mes que viene o a los 2 meses cae, pues aprovechas la bajada. Entonces ya digo, si uno no tiene el itinerario, no tiene muy claro el itinerario que va a seguir la bolsa, hacer aportaciones periódicas tiene bastante sentido, porque además démonos cuenta de que el impacto que tiene una subida, o sea, si cae la bolsa y luego sube, es mayor que el que tiene la bajada, ¿no? Es decir, ya lo hemos explicado muchas veces, bueno, no solo nosotros, todo el mundo. Es casi un lugar común, pero por repetirlo. Si la acción pasa de 10 a 5, pues cae un 50%. Si luego vuelve a 10, de 5 a 10, pues sube un 100%. Entonces, claro, haber invertido a 10 y luego haber invertido a 5, aunque luego regrese a 7,5, que es una posición que parece intermedia, supone una subida neta para el inversor que haya invertido la misma cantidad de capital en 10 y en 5, ¿no? Entonces, esa estrategia para ahorradores más o menos conservadores que no tengan, como decía, una opinión muy fuerte sobre lo que va a hacer la bolsa en cada periodo, pues tiene bastante sentido. Sí, además, por lo que decías, ¿no? Ese precio promedio, ¿no? Ir haciendo un promedio en función a cada vez que vaya moviéndose el mercado hacia arriba y hacia abajo, pues promedias si tienes un horizonte de inversión, por ejemplo, a 15 años, por poner ese ejemplo, a 10 años, pues el Ujú. promediar te va a ayudar y sobre todo te va a limitar riesgos, ¿no? Y esto también se ve muy bien con ejemplos, ¿no? Y a través de plataformas que puedes utilizar. Ya sabéis que esta charla la patrocina Freedom24 y siempre hablamos de esta plataforma y ahora permite hacer esto que comentaba Juan Ramón Rayo, ¿no? De elegir un ETF, por ejemplo, el Vanguard SP 500 UCITS, que puedes invertir en Europa, también puedes invertir en el SPY famoso o también en uno global como el Vanguard FTSE All World y pinchar, ir a la parte de inversión y ahí pues trazar esas aportaciones periódicas que podéis hacer sin ningún problema. Ya sabéis que Freedom tiene o cuenta con una amplísima gama de ETFs con comisiones bajas, en las que ahora también tenéis la posibilidad de hacer estas aportaciones periódicas con este contexto actual, con esta inflación persistente, lo que comentábamos antes, para capear temporales, para este enfoque más conservador sin hacer tanto market timing e ir diseñando vuestros planes de ahorro de inversión, que yo creo que lo más importante es tener esta dinámica de ahorro y después invertir. Freedom ya sabéis que está regulado en Europa, que tiene todos los estándares de seguridad. Para mí es una plataforma que merece la pena. A nivel personal ya sabéis que la utilizo y para aprovecharos de que ahora podéis hacer estos planes de inversión pensando en el largo plazo
con Freedom 24. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, también en el canal de Juan Ramón Rayo, para que podáis hacerlo vosotros mismos también. Y con este diseño y con este horizonte que comentábamos que podemos tener a partir de ahora con la Fed y con Estados Unidos. Y relacionado con esto, quería volver a un concepto que has dicho antes, que es el tema de la inteligencia artificial. Y Ujú. además yo he estado recientemente en China y he visto también todo el auge tecnológico y las inversiones masivas que están haciendo en tecnología, principalmente en las grandes urbes, y cómo tienen avanzada la robótica, cómo utilizan prácticamente toda la ciudadanía herramientas de IA. Es una locura lo que se ve allí. Además, también con un contraste muy fuerte entre la China rural y la China no rural, ¿no? La China de las ciudades. Y claro, relacionado con esto, se percibe ese boom, tanto allí como aquí. Allí se está pinchando mucho el mercado, también ligado a este auge de los semiconductores. ¿A ti te da la sensación de que este boom inversor que comentabas antes puede ser el preludio, una fase incipiente o algo similar a que pueda apuntar a una burbuja? ¿O qué sensación te da a ti? Bueno, aquí también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Normalmente cuando hablamos de burbuja nos referimos a burbuja de valoraciones, es decir, que las acciones de una empresa o de un sector están cotizando muy por encima de sus beneficios presentes y por tanto la burbuja reside en que el mercado está descontando que en el futuro los beneficios van a crecer mucho y por tanto sostendrán o justificarán o volverán razonables las muy altas valoraciones presentes de esas empresas. Este no es el caso en el que nos encontramos, salvo quizá para los laboratorios de IA que ni siquiera han salido a bolsa, ¿no? Pero bueno, por las valoraciones implícitas que tenemos de operaciones privadas, podría ser el caso, porque es verdad que estos laboratorios no tienen como tal beneficios y por tanto, pues si se los valora en $1 billón o más, pues bueno, se los valora en función de lo que se espera que generen de beneficios en el futuro. Pero la mayor parte de las empresas del sector de la IA, las que están estallando en bolsa, las que todos tenemos en la cabeza, pues Nvidia, Micron, Samsung, etcétera, no son empresas que estén cotizando a múltiplos muy altos en relación a beneficios presentes, están cotizando a múltiplos bastante razonables con respecto a beneficios presentes. Entonces, la burbuja puede estar en la sostenibilidad de esos beneficios presentes de cara al futuro. Y bueno, si lo queremos, probablemente sí se esté descontando un cierto crecimiento de los mismos, pero no un estallido. No es que, como en otras burbujas anteriores, para justificar las valoraciones presentes haya que multiplicar por 10 o por 20 los beneficios actuales. No, no es el caso. Es decir, incluso aunque se mantuvieran, no tendríamos un desplome muy, muy considerable de las valoraciones presentes. Entonces, el punto es ese, es juzgar la sostenibilidad de los beneficios actuales del sector de la IA. Y eso es más complicado de aventurar porque depende, por un lado, de cómo evolucione la propia tecnología, si nos vamos a topar con límites en el ritmo de mejora casi exponencial que estamos experimentando en la potencia de estos modelos de inteligencia artificial, si en algún momento, pues el entrenamiento de los modelos no genera modelos diferencialmente mejores o al menos que no justifiquen toda la sobreinversión necesaria para ello, pues se va a recortar la inversión. Y si se recorta la inversión, pues Nvidia, TSMC venderán menos chips, Micron, etcétera, también menos semiconductores, Samsung menos memoria. Bueno, todo eso se contraerá. Ese es un factor que yo creo que ni siquiera los propios ingenieros que están desarrollando la IA en los distintos laboratorios en Estados Unidos y en China pueden responder con cierta certeza dónde está el límite de ese desarrollo. Bueno, es verdad que hay posiciones enfrentadas. Tienes a Jan LeCun, que desde hace mucho tiempo dice que esto no tiene mucho recorrido y que va a llegar a un tope cognitivo porque se necesita otro tipo de modelo de inteligencia artificial y otra forma de integrar los datos basados en la experiencia, que los modelos de lenguaje solo sirven para el lenguaje. Bueno, es verdad que tienes posiciones extremas, pero incluso los partidarios de este modelo no te pueden decir con certeza hasta dónde va a llegar. Y por otro, tienes la parte de la competencia. Es un poco, creo, lo que planteabas. Aunque a este modelo le quede mucho recorrido y por tanto haya mucha inversión potencial que se pueda justificar, el tema es dónde se va a dar esa inversión, ¿vale? Porque en una escala muy elemental, todos entendemos que si el gato al agua de los modelos de IA no se lo lleva Anthropic, sino Moonshot,
el desarrollador de Química 3, pues obviamente Anthropic no valdrá nada y Moonshot sí. ¿Vale? O sea, eso es bastante obvio. Pero es que en realidad no es solo que un laboratorio pueda dejar de valer y otro pase a valer mucho. Esos laboratorios, al estar en zonas geográficas distintas, no solo geográficas, en zonas geopolíticas distintas, con intereses de desarrollar su propia industria dispares, en el sentido de que no se quieren integrar entre ellas, en parte porque Estados Unidos lo ha saboteado, pues claro, si el desarrollo de la IA pasa a pivotar más hacia China, por ejemplo, Moonshot o cualquier otro laboratorio chino de inteligencia artificial que hay más, claro, el ecosistema de fabricantes de GPUs, fabricantes de semiconductores, de memoria, pues probablemente no sea Nvidia, sino Huawei, etcétera. Entonces, todo eso te cambia también quién capitaliza las ganancias del desarrollo de la IA. Y esa es otra incertidumbre, obviamente, ¿no? Porque aunque la tecnología siga, si se descapitaliza la inversión en Estados Unidos y se capitaliza en China, pues las valoraciones van a cambiar. Entonces, claro, ahí la cuestión es, ¿llamamos a eso burbuja? Bueno, entramos un poco en el límite de las definiciones, porque claro, a posteriori diríamos sí, sí, era una burbuja, porque estaban las valoraciones infladas, porque esos beneficios no eran sostenibles. Ahora, ¿qué datos objetivos tenemos hoy como para tener una certeza muy fundamentada en que la tecnología ha llegado a su tope o está cerca de llegar a su tope, o que China se va a comer a todo el ecosistema de IA de Estados Unidos o de Occidente, si lo queremos? Pues a lo mejor los haya y no los conozca, pero desde luego no me parece tampoco que sean datos públicos que el mercado esté ignorando en su mayoría. Hmm. Y por tanto, claro, si no son datos públicos que el mercado está ignorando, si no es un defecto de incorporación de información a las valoraciones, pues ahí hablar de burbuja como hinchazón irracional de esa valoración, pues no creo que fuera lo más correcto. Sí, yo creo que vamos a tener temas para hablar de IA para mucho tiempo, viendo a ver cómo van las evoluciones y sobre todo con esta guerra tecnológica entre Estados Unidos y China que va a permanecer y están en una clara guerra Bueno, por la tecnología, ¿no? yo creo que es bueno que se dé Sí, esta guerra. sí, 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 sí. Lo que no es tan bueno es que se meta la política para pues, lograr posiciones de privilegio a uno y otro lado. Pero, por ejemplo, uno se tendría que plantear Anthropic, empresa con la que otros muchos no lo hacen y lo puedo llegar a entender, pero yo simpatizo relativamente con cómo están desarrollando la IA. Anthropic habría incorporado en los planes, bueno, gratuitos no, en la tarifa plana, digámoslo así, de sus planes para usuarios Fable 5 de no haber aparecido GPT 5.6 o Química 3 en China. Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que Anthropic había anunciado que Que lo capaban, pasaría, sí. Sí, lo sí. capaban, que pasaría a uso por créditos y de repente cambiaron de opinión. Puede haber pasado otras cosas. Algunos dicen que confiaban en sustituir Fable 5 por Opus 5 con idéntica capacidad cognitiva y que al final Opus 5 no es para tanto y por tanto no lo pueden retirar. No lo sé, pero que haya sido la presión competitiva la que les ha llevado a rectificar también es una hipótesis bastante verosímil y por tanto ahí hay claramente una ganancia para el consumidor que no se habría dado de no haber esa competencia o probablemente no se habría dado. 100%, 100% de acuerdo. Vamos a tocar ahora un tema que siempre hablamos en las charlas y es hablar de vivienda. Y en este caso quiero tocar varias cosas, también un tema que se ha vuelto bastante viral en los últimos días y un poco polémico, pero antes de esto estamos viendo cómo los últimos datos del precio de la vivienda en concreto de segunda mano, han roto un nuevo techo. Segundo trimestre se ha disparado un 17%. En Murcia, con un aumento interanual del 28%. Obra nueva que es muy escasa, no acompaña. Segunda mano, subiendo a estos ritmos. Hay incluso algunos artículos que hablan de que vamos a tener próximos años de subidas anualizadas en el crecimiento de la vivienda del 5%, sobre todo si no se toca la oferta. Y sigue siendo un problema principal para España, que lo llevamos hablando mucho tiempo, pero Hmm. que nadie sabe. Lo que sí que está claro, y esto te lo quiero preguntar, es que hemos visto también últimos datos de que se está enfriando la compraventa de viviendas. Y eso ya puede ser síntoma de que
se va a empezar a ralentizar esa subida de que, claro, al final el tope, o tiene que haber algún tope, si los salarios no acompañan en el mismo Mm. ritmo de crecimiento, pues al final el mercado se va a terminar por regular por la parte alta del rango, ¿no? Sí, o sea, ya hemos dicho que ahí hay bastante flexibilidad, más de lo que a veces se suele reconocer, pero sí coincido en la idea de fondo. Digo que hay más flexibilidad porque, claro, es verdad que si los sueldos no suben en correspondencia, pues no se va a poder pagar un piso en alquiler, y no digamos ya comprarlo, a alquileres crecientes, pero puede suceder lo que lleva tiempo sucediendo, que en lugar de alquilar un piso, se alquilen habitaciones y por tanto varios sueldos sean los que alquilen la totalidad del piso. Eso es pues, el hacinamiento típico cuando hay problemas de oferta de vivienda. Incluso desde una perspectiva de costes, aunque este es un proceso más a largo plazo, pues también lo que puede suceder es que no suban los alquileres al mismo ritmo, pero sí se deteriore la calidad de los inmuebles, de tal manera que alquilas más caro algo que vale menos, ¿no? Lo digo como límite a la subida de los salarios. Hay formas de ajuste que hay que contemplar también y que a veces no mencionamos, aunque aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Sobre si la caída de las operaciones puede implicar un enfriamiento del mercado, podría serlo. Es decir, cuando el precio deje de subir, ese freno o esa caída de precios vendrá anticipada por un enfriamiento de las operaciones. O sea que tener un enfriamiento casi casi es condición necesaria. Ahora, no es condición suficiente. Tú puedes tener un enfriamiento de las operaciones porque no haya viviendas a la venta y no las haya porque se produce poco o porque los vendedores pues se resisten a vender y los compradores de momento se resisten a comprar, ¿no? No está claro que tenga que terminar cediendo el vendedor si sigue habiendo un problema grave de oferta. Pero bueno, desde luego puede suceder que sea el antecedente de un enfriamiento, por lo que dices, porque son ritmos que incluso con los márgenes de ajuste que he mencionado antes, son difíciles de sostener en el tiempo, porque los salarios no acompañan y por tanto la capacidad adquisitiva tampoco. Si te tuvieras que mojar ahora, ¿piensas que al final la política va a actuar de alguna manera construyendo o favoreciendo la construcción? ¿O van a agravar más el problema? ¿Van a seguir mirando para otro lado, que es lo que están haciendo durante estos últimos años? ¿Crees que al final algo pasará que estalle y se pongan manos a la obra a favorecer la construcción? A ver, es complicado de pronosticar, más allá de que todo sea complicado de pronosticar, ¿no? Porque no tenemos una bola de cristal, pero lo pienso desde una perspectiva de incentivos políticos. Claro, intuitivamente decimos, si la vivienda es un problema tan sumamente grave, que además, o sea, es grave en el sentido de que afecta a mucha gente y la afecta de una manera muy considerable, no es una pequeña molestia que afecte a muchos, sino que es una gran molestia que afecta a muchos, ahí debería haber un incentivo político, aunque sea por ganar votos o mantenerte en el poder para buscar una solución. El tema es que vemos los perjudicados del problema de la vivienda y que es el grupo, cuidado, el razonamiento que voy a hacer ahora no va en contra de esto, es el grupo al que habría que atender, pero no vemos los beneficiados del problema de la vivienda, que es pues todos los propietarios cuyas viviendas valen más. No digamos ya los que tengan viviendas en alquiler, que por supuesto, incluso los que tienen su propia casa, por ejemplo, hipotecada, pues lo que ven es que el valor del activo va subiendo y su deuda en relación con el valor del activo cada vez es menor, ¿no? Por tanto, si vendieran la casa, por ejemplo, pagarían la hipoteca y obtendrían plusvalías. Si solo nos fijamos en los perjudicados, uno puede decir, sí, claro, el político al final cederá, porque ahí hay una demanda ciudadana muy fuerte. Pero es que si no vemos a los beneficiados, que son muchísimos más, porque más del 70% de los hogares tienen vivienda en propiedad, no se entiende la falta de interés efectivo que tienen los políticos en solucionar este problema. No están, o sea, los políticos sí están ahora mismo apelando a la mayoría social, que es una mayoría propietaria que se beneficia de la subida de precios, y están desatendiendo a la minoría que habría que atender, que es la minoría que no es propietaria y a la que le están impidiendo ser propietaria con restricciones que limitan, que contingentan el aumento de la oferta. ¿Va a cambiar este equilibrio? Pues no lo sé, porque depende hasta cierto punto de si los propietarios quieren dejar de ganar, ¿no? Si se mentalizan de que
aunque ellos su situación patrimonial esté mejorando, está empeorando tanto la de los no propietarios que ellos mismos se suman a pedir cambios que les perjudican a ellos, a los propietarios, y que benefician a los no propietarios. Y no estoy hablando de limitaciones de precios ni nada de esto, estoy hablando de aumentar la oferta, que es la forma en la que el precio deja de subir, por tanto se perjudica al propietario, pero hay más viviendas disponibles y por tanto se beneficia de manera efectiva al no propietario. Relacionado con esto, con la problemática de la vivienda, te quiero preguntar porque recientemente ha surgido una polémica y tiene que ver con Ferran Torres, jugador de la selección española, y que le han atacado, ¿no? Desde Sumar, ¿no? Y en concreto le atacan por especular con la vivienda porque tiene 20 pisos y dicen que es una especulación intolerable y bueno, pues que no se puede permitir esto, ¿no? Claro, haciendo el análisis que estabas haciendo ahora, ¿qué te parece este ataque que ahora han realizado recientemente sobre Ferran Torres, que fue el que marcó el gol para darnos el Mundial? Bueno, es lo típico que hemos planteado en otras ocasiones. ¿Qué es especular con vivienda? Que estamos escuchando desde hace mucho tiempo que hay que prohibir la especulación, que hay que perseguir, que hay que fiscalizar o grabar de manera muy radical la especulación en vivienda, pero no queda muy claro qué es especular en vivienda. Yo sí tengo una definición de especulación de vivienda, que es además la que creo que suscribe la mayoría de economistas. Especular en vivienda es comprar una vivienda y dejarla vacía a la espera de revenderla. Porque esperas que suba el precio. Que tampoco es que yo critique la especulación en vivienda, pero podría entender que alguien dijera, mira, ahora mismo comprar vivienda para dejarla vacía porque esperas poder revenderla más tarde en el futuro, lo que hace es subir aún más los precios presentes, incluso uno podría montarse la película de que hay una especie de profecía autocumplida y por tanto eso hay que desincentivar. Vale, bueno, podríamos debatir, pero al menos debatiríamos sobre unas bases de comprensión o entendimiento común. El problema es que a Ferran Torres o a todos los que se les critica por especular, se les critica no por comprar y dejar las viviendas vacías, sino por comprar y tener viviendas aun cuando las saques en alquiler. Es decir, especular es simplemente, en la cosmovisión de esta gente, tener muchas viviendas, con independencia de lo que estés haciendo con ellas. Entonces, ahí ya no es una crítica a la especulación como tal, es una crítica a que te molestan los ricos que tienen su patrimonio en vivienda, con independencia del efecto que eso esté teniendo sobre los precios. Porque creo que es fácil entender que si un señor compra viviendas y las saca en alquiler, la oferta de vivienda en alquiler no se está reduciendo. Incluso se reduce la oferta de vivienda en compraventa para ser propietario, aumentando la oferta de vivienda en alquiler. Por tanto, esa operación no puede ser responsable de que suban los precios del alquiler. No digamos ya si además compra una vivienda que no está en condiciones de habitabilidad, la reforma y la saca en alquiler, que ahí estás aumentando la oferta de vivienda efectiva. Pero aun cuando Ferran o quien fuera compre una vivienda a alguien que ya la estaba alquilando y la siga manteniendo en alquiler, a esos inquilinos o a otros, me da igual, la oferta de vivienda en alquiler no se reduce. Y por tanto eso tiene una influencia nula sobre el precio. Podría llegar a tener influencia si, pongamos por caso, ya que has mencionado a Ferran, este señor, o este chaval, ¿no? Porque tuviese todas las 20 viviendas en una misma calle, de un mismo pueblo, y por tanto en esa calle fuera el único casero y pudiese poner el precio que a él le da la gana. Pero incluso ahí, para ejercer una influencia sobre el precio, tendría que hacerlo a costa de dejar una parte de esas viviendas vacías. Porque si sube el precio y las alquila todo el mundo, es que ese es el precio de mercado. Es que tú no estás elevando el precio, porque hay demanda que responde a al precio alquilando todas las unidades. Por tanto, claro, si pusieras un precio más bajo, tendrías un exceso de demanda. Cuando el poder de mercado eleva el precio es, oye, mira, yo prefiero dejar dos sin alquilar y alquilar las otras 18, ¿no? Si tiene 20 Ferran, pues dejo dos sin alquilar y eso me permite las otras 18 alquilarlas más caras que si tuviera que alquilar las 20, porque para alquilar las 20 tendría que bajar un poquito el precio de todas. Ahí sí, pero es que eso no es lo que pasa ni con Ferran ni con ningún gran propietario en España, porque no hay, o al menos no tenemos evidencia, tampoco voy a ser categórico y decir que en ningún punto absoluto de la geografía española pueda suceder, pero desde luego no tenemos evidencia de que sea un problema especialmente extendido
el que haya zonas específicas de España donde un mismo casero posea muchas unidades de vivienda y por el mero arbitrio de ese casero, dejando viviendas vacías de ese casero, suba el precio del alquiler en esa zona. Ese sería el caso de especulación o de poder de mercado monopolístico que eleva los precios. Eso no sucede y, por tanto, criticar la tenencia de más de una vivienda como inherentemente especulativo no solo es, pues, hacer un uso totalmente carente de rigor sobre estos términos económicos, sino que es desviar el debate. Es enfocarte en algo que no es el problema para no estar mirando lo que sí es el problema. Totalmente de acuerdo y veremos, ¿no? Porque vamos a seguir teniendo mensajes de este tipo constantemente, ya lo hemos Bueno, visto. sí. Y el tema es desmontarlo y tener esta labor divulgativa que haces en tu caso particular y cada vez que te pregunto de vivienda de decir, oye, pues así están las cosas, ¿no? Así que Juan, muchísimas gracias como siempre por pasarte por aquí, desnudar estos temas, recordaros lo que os decía anteriormente y tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y si os ha gustado esta charla, pues dejad vuestro me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita, también en el de Juan Ramón Rayo, y comentad también qué os ha parecido. Así que muchísimas gracias, Juan, y nos vemos a la próxima. Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo.